suficiente oportunidad para que cooperen con nuestra causa. Sin violencia. No te atrevas a traicionar a los nuestros. El levantamiento debe adelantarse. No pienso esperar la llegada de las tropas del virrey. Cristo. ¡Que muera el mal gobierno! Que se acabe. ¿Quién nos encuentra? La Lóndiga no es el lugar más seguro. Es tiempo de entregar el mando. ¡Fuego! Ninguna horda de Samos la reclamará jamás. Mi vida seguirá puesta al servicio de la causa insurgente. ¡Hagamos estallar al mundo! Que no hay guerra que se gane sin sangre. La independencia de México fue un proceso histórico que marcó el fin de más de 300 años de dominio español. Inició el 16 de septiembre de 1810, junto con el famoso Grito de Dolores, encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, y culminó en 1821, junto con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Este movimiento no solo buscaba la libertad política, sino también la justicia social y la igualdad para los mexicanos. Mi nombre es Osvaldo González y el día de hoy, junto con mi equipo, Yaret, Laura, Milagros, Manuel y Diego, les vamos a hablar sobre la independencia de México, impulsada por causas como injusticias sociales, la desigualdad entre españoles y criollos y, lo más importante, el deseo de libertad. Durante 11 años, conflictos, levantamientos, guerras, hasta que en 1821 se logró, junto con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, la independencia. Básicamente inició como un levantamiento por justicia y terminó siendo el nacimiento de México como nación. En el año 1809, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, se gestaba un movimiento que cambiaría el curso de la historia de México. La conspiración de Valladolid. Un intento por establecer un Congreso soberano en Nueva España en nombre del rey Fernando VII. Europa estaba bajo el dominio de Napoleón Bonaparte. España había sido invadida y Fernando VII había sido sustituido por José Bonaparte. Esto generó un vacío de poder en las colonias americanas. En Nueva España, la situación era cada vez más tensa. Los criollos y mestizos estaban descontentos con el gobierno español y buscaban una mayor autonomía. En Valladolid, un grupo de criollos y mestizos liderados por José Mariano Michelena y José María García Obeso se reunieron en secreto para planificar un levantamiento armado. Su objetivo era establecer un Congreso soberano que gobernara en nombre de Fernando VII. Planeaban reunir a los representantes de las villas de la Nueva España para tomar decisiones importantes. Sin embargo, la conspiración fue descubierta debido a una carta anónima que llegó a la corona española. Los involucrados quemaron los documentos y se defendieron argumentando que solo pretendían reconocer a Fernando VII como único rey. Aunque la conspiración de Valladolid fracasó, sus ideas independentistas influyeron en posteriores movimientos como el de Miguel Hidalgo y sentaron las bases para la independencia de México. La conspiración de Valladolid fue un paso importante hacia la independencia. Sus líderes, aunque no lograron... Una pulga aventurera decidió salir de viaje. La localidad de Miguel Hidalgo dio inicio con el Grito de Dolores en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Guanajuato al que hace alusión dicho nombre. Pasando por Atotonilco se tomó el famoso estandarte de la Virgen de Guadalupe, que se convirtió en su símbolo. Ahora es momento de introducir a un personaje. José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, mayormente conocido como José María Morelos y Pavón. Cabe aclarar que no vamos a profundizar mucho en su vida porque esto no es una biografía y tampoco alcanza mucho el tiempo para hacerla de todos, duraría demasiado el video, ¿ok? Morelos tuvo como maestro Hidalgo en el Colegio de San Nicolás Valladolid, institución en la que continuó su carrera religiosa. Fue asignado a servir a parroquias en Tierra Caliente, Michoacán. De hecho, él era un párroco bastante devoto. Morelos, al enterarse del alzamiento de Hidalgo, partió para encontrarse con él. El 20 de octubre de 1810, al mes después del inicio del levantamiento, Morelos finalmente se reunió con Hidalgo en Charro, Michoacán. Bueno, en ese encuentro Hidalgo le entregó a Morelos el nombramiento de su lugarteniente y le encomendó levantar tropas en la región sur de Nueva España. Fue entonces cuando Morelos dejó atrás su vida de sacerdote en Carácuado y se convirtió
en caudillo insurgente. Por cierto, Morelos era muy diferente respecto a Hidalgo en cuestión de liderar tropas. Él desarrolló una estrategia más disciplinada que la de Hidalgo, la cual abarca estructuras militares más organizadas, mayor enfoque táctico, evitar el saqueo y de manera personal ordenar la tesorería y nombrar subordinados confiables. Pero volvamos con la ruta de Hidalgo y sus tropas, ¿ok? Poco después de este encuentro, el 25 de octubre de 1810, Morelos inició su primera campaña militar. Hidalgo y sus tropas pasaron por San Miguel el Grande y Celaya para después tomar Salamanca y Irapuato y llegar a Guanajuato. Aquí se enfrentaron a la defensa de la Alhóndiga de Granaditas y la tomaron. Después se dirigieron a Valladolid, hoy Morelia, donde se proclamó la abolición de la esclavitud. Posteriormente avanzaron hacia la Ciudad de México, llegando hasta el Monte de las Cruces, donde ganaron la batalla contra los realistas el 30 de octubre y consiguieron gran parte del armamento español. Y no los culpo, yo ya lo mismo. Guerra es guerra. Pero Hidalgo decidió no continuar hacia la Ciudad de México, debido a la debilidad de su ejército, quienes ya estaban cansados. Y es entendible, ¿ok? Aparte, había una creciente desorganización dentro de sus filas y había una gran carencia tanto de apoyo como de suministros. Además, Hidalgo estaba buscando una vía de negociación con el virrey de Nueva España, Francisco Javier Venegas, lo que indicaba una intención de pactar y no de tomar la capital por asalto. Se dice que Hidalgo le mandó una carta para negociar al virrey, pero él se la devolvió y amenazó de muerte a los comisionados en caso de no retirarse de inmediato. Por ese motivo, Hidalgo decidió continuar por el Bajío, donde el 7 de noviembre Félix María Calleja infligió la primera derrota insurgente en la batalla de Aculco, hecho que distanció a Hidalgo de Allende, ya que los jefes insurgentes tomaban rutas distintas. El primero se marchó a Valladolid y el segundo a Guanajuato, y rompí mi ganada. Después lo reparo. Después hubo una batalla en el puente de Calderón, cerca de Guadalajara, Jalisco, el 17 de enero de 1811, la cual también perdieron los insurgentes. Este triunfo realista, más la deserción de muchos combatientes, fue la causa de la decisión de los caudillos Hidalgo y Allende de marchar hacia el norte para buscar ayuda en los Estados Unidos. Lamentablemente, nunca pudieron llegar, ya que el 21 de marzo de 1811, en Acatitla de Baján, fueron emboscados por las tropas del coronel realista Ignacio Elizondo. Sí, ya se imaginaban lo que viene después. Los jefes insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Mariano Basolo fueron hechos prisioneros. Los líderes fueron llevados a Chihuahua para ser enjuiciados y posteriormente Miguel Hidalgo y otros insurgentes fueron fusilados. Para los niños o para quien no sepa qué es fusilar, ser fusilado, técnicamente y en palabras simples es que te disparen con una armota. Y ya. Y bien, para que se hagan una idea. Así quedaban los jefes insurgentes. Hidalgo. Les quitaron la cabeza y la pusieron en la Alhóndiga de Granaditas. Así, la metieron en una jaula y las colgaban en las esquinas. Que de hecho esta es una imagen de la Alhóndiga y en esa esquina es donde pusieron la cabeza de Hidalgo. Los desmembraban. No, primero lo fusilaban, le metieron plomazos y después los desmembraron, le quitaron la cabeza y las pusieron en la Alhóndiga de Granaditas. No es gracioso, es triste. Su captura y ejecución fue una estrategia para desmantelar el movimiento insurgente. El objetivo de tal acto fue infundir miedo a la población y castigar a los insurgentes.
enviando el mensaje de que cualquiera que tratara de rebelarse contra la corona española tendría el mismo destino. Muchos pensaban que el movimiento insurgente se había apagado, pero en realidad una nueva etapa apenas estaba comenzando. El mando del movimiento insurgente fue asumido por varios líderes, pero los principales fueron Morelos e Ignacio López Rayón. Este último fue abogado, militar y anteriormente comandante del ejército insurgente y pieza clave en la organización política del movimiento, especialmente en la etapa de la resistencia. Durante su segunda campaña, el sacerdote Mariano Matamoros se unió a Morelos y se convirtió en su mano derecha. En 1812, después de derrotar a las tropas de Ignacio López Rayón en Zitácuaro, el general realista Félix Maya Calleja decidió atacar a Morelos, que se encontraba en la ciudad de Cautla, en el actual estado de Morelos, donde había establecido su cuartel general junto con sus principales tropas insurgentes. El 9 de febrero de 1812, Calleja rodeó completamente la ciudad con miles de soldados realistas. Durante 72 días, Cautla sufrió un asedio brutal. La población y los insurgentes padecían hambre, sed, epidemias y el constante bombardeo enemigo. No obstante, Morelos, pese a todo, ordenó resistir. Su firmeza y la disciplina de sus hombres hicieron que incluso los realistas reconocieran su valor. La situación se volvió desesperada. La comida y el agua escaseaban y cada día aumentaban las muertes dentro de la ciudad. Calleja confiaba en que Morelos se vendería, pero el caudillo no pensaba desistir. En la madrugada del 2 de mayo de 1812, Morelos ejecutó una maniobra un tanto arriesgada. Ordenó a sus tropas romper el sitio por el sur de la ciudad, en dirección a Izúcar de Matamoros. Aprovechando la oscuridad de la noche y el cansancio de los sitiadores, los insurgentes salieron en silencio, abriendo paso a la fuerza, y lograron escapar con la mayor parte de su ejército. Recuerda, si no puedes salir, crea tu propia salida. Al amanecer, Calleja descubrió que ellos se habían marchado, y furioso por haber perdido la oportunidad de capturar a Morelos, descargó su ira contra los habitantes de Cautla, autorizando el saqueo y castigando a la población civil. Este episodio pasó a la historia como el sitio de Cautla, y aunque militarmente fue una retirada, para la causa insurgente significó una victoria moral. Morelos demostró que podía resistir al mejor ejército realista de la Nueva España y mantener viva la lucha por la independencia. En la cuarta campaña tomaba Oaxaca y ahí instaló la Junta Nacional Gubernativa y capturó el puerto de Acapulco en 1813. Pero Morelos no solo fue militar, párroco y estratega, también fue un político. En el Congreso de Chilpancingo presentó su famoso documento Sentimientos de la Nación, donde estableció que la soberanía pertenecía al pueblo, que la esclavitud debía abolirse y que todos debían ser iguales ante la ley. También propuso la división de poderes y la eliminación del tributo, aunque esto último nunca sería del todo, tal parece. Solo cambia de forma. La quinta campaña de Morelos comenzó con el intento de tomar Valladolid en 1813, pero fue derrotado por Iturbide en Nochebuena y tuvo que retirarse. Poco después, en Pugarán, su principal lugarteniente, Mariano Matamoros, fue capturado. Morelos ofreció la vida de 200 prisioneros españoles a cambio de la suya, pero el virrey Calleja rechazó la propuesta y ordenó su ejecución. En represalia, el Congreso Insurgente obligó a Morelos a fusilar a los 200 españoles. A partir de entonces, Morelos acumuló derrotas militares y además empezó a tener tensiones con el Congreso de Anáhuac, aunque colaboró en la redacción de la Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814, que él mismo consideró el día más feliz de su vida. En 1815, mientras protegía al Congreso en su traslado, fue capturado por Matías Carranco y entregado al realista Manuel de la Concha. Juzgado por tribunales civiles, militares y religiosos, fue acusado de traición a Dios, al rey y a la patria. Lo degradaron públicamente de su condición sacerdotal en un humillante acto de la Inquisición. El 22 de diciembre de 1815, Morelos fue fusilado en Ecatepec. Aunque aceptó retractarse por temor a morir sin sacramentos, lo que algunos vieron como debilidad, su figura quedó marcada como la de un líder profundamente religioso y fiel a la causa insurgente. Su muerte significó un duro golpe para la independencia,
dejando un periodo de silencio y desorganización en el movimiento. Después de la muerte de los líderes iniciales de la independencia de México, como Hidalgo y Morelos, la lucha no terminó. Esta etapa se conoce como la Resistencia. Aunque el movimiento independentista estaba debilitado, las guerrillas continuaron la causa. Dos figuras claves de este periodo fueron Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Ellos lideraron pequeños grupos armados que se mantuvieron activos en las montañas y zonas remotas, desgastando a las fuerzas realistas. Su estrategia de guerra de guerrillas con ataques sorpresa y emboscadas fue fundamental para mantener vivo el espíritu de la independencia. Un evento importante de esta época fue la Batalla del Veladero, que aunque no fue una victoria decisiva, demostró que los insurgentes seguían siendo una amenaza. Mientras la guerra continuaba, España se encontraba debilitada por problemas internos e guerras en Europa, lo que afectó la capacidad para mejorar sus colonias. Esta situación llevó a que las autoridades españolas llegaran a considerar la reconciliación, lo que eventualmente llevó a que llegaran a un acuerdo. Hoy voy a hablarles sobre la Constitución Liberal de Cádiz. La consumición en 1821. Hoy quiero hablarles de un momento crucial en nuestra historia, la consumición de la independencia de México en 1821. Después de 11 años de guerra, este proceso no solo se ha logrado con batallas, sino que también con acuerdos políticos, especialmente gracias al papel de Agustín de Iturbide, quien pasó de ser enemigo de los insurgentes a protagonista del final del dominio español. En España se había prolongado la Constitución de Cádiz. Un documento liberal limitaba el poder del rey y buscaba modernizar el imperio. Esto causó molestia tanto en España como en la Nueva España, especialmente entre los conservadores y criollos ricos, que no querían perder sus privilegios. Al mismo tiempo, el movimiento insurgente ya llevaba más de décadas de lucha, con líderes como Hidalgo, Morelos y Guerrero, pero no había logrado consolidar la independencia. Fue entonces cuando Iturbide, un militar criollo, vio la oportunidad de unir fuerzas. El Plan de Iguala. El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, un proyecto político que buscaba unir a todos los grupos sociales y terminar con el conflicto. Este plan se basaba en 3 garantías. La primera, la religión católica sería la única permitida en el nuevo país. La 2, la independencia. México sería una nación con soberanía separada de España. Unión. La 3. Criollos y peninsulares serían tratados por igual todos. Lo más interesante es que Iturbide no proponía una república, sino una monarquía moderada con un rey europeo que gobernaría México. Para asegurar el éxito del plan, Iturbide se alió con Vicente Guerrero, líder de los insurgentes del sur, a través del abrazo de Acatepán, un gesto simbólico de unidad. El ejército trigarante. De esta alianza nació el ejército trigarante, llamado así por defender las 3 garantías del plan. Este ejército creció rápidamente, ya que logró el apoyo tanto de antiguos insurgentes como de militares realistas. Poco a poco comenzaron a ocupar ciudades importantes del país, en necesidad de grandes batallas. Tratado de Córdoba. En agosto de 1821, Iturbide se reunió con Juan
Guadalupe, el último representante de la corona española de México. Firmaron los tratados de Córdoba, donde España aceptaba la independencia de México, aunque con la condición de que el país fuera gobernado por un príncipe europeo. El gobierno español nunca realizó oficialmente el tratado. En la práctica significaba a final del dominio colonial, la parte final, que es la consumación de la independencia. Finalmente, el 21 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfalmente a la Ciudad de México. Ese día se declaró oficialmente la consumación de la independencia. La bandera tricolor de las tres garantías ondeó por primera vez y el pueblo celebró al fin del dominio español. Poco a poco después se formó el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano y México proclamó nación libre. En resumen, la independencia de México fue resultado no solo de una lucha armada, sino también de un político independiente. Iturbide, aunque polémico por sus ambiciones posteriores, fue pieza clave en unir a a todos los grupos para enfrentarlos. Los tratados de Córdoba y la entrada del ejército trigarante sellaron el nacimiento de México como país independiente. Eso sería todo. Después de consumarse la independencia de México, en 1821 el país enfrentó varias consecuencias importantes. En un inicio, Agustín de Iturbide se proclamó el emperador, pero su gobierno no dio soluciones ni estabilidad, y en 1823 tuvo que renunciar y salir del país, lo que dio fin al primer imperio mexicano. Después de su caída, se formó el Congreso Constituyente, que dio paso a la República Federal en 1824. En ese mismo año se promulgó la primera Constitución de México establecida para la división de poderes y un sistema republicitario. En el ámbito internacional, México buscaba reconocimiento de su independencia. En 1825, tanto el Reino Unido como Estados Unidos reconocieron oficialmente, lo que fortaleció su posición diplomática y permitió abrir relaciones comerciales. México después de Iturbide, la República y sus desafíos. Después de la caída del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, quien huyó del país en 1823, México inició un nuevo capítulo en su historia. Se estableció la República Federal y un año después, en 1824, se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Este documento marcó la transición del país en un sistema de gobierno republicano y democrático, los primeros años de la República y el reconocimiento internacional. El primer presidente de la nueva república fue Guadalupe Victoria, quien asumió el cargo en 1825. Su gobierno se centró en consolidar el poder de un nuevo estado y buscar el reconocimiento de otras naciones. En 1825, el Reino Unido y los Estados Unidos reconocieron formalmente a México como un país independiente, lo que fue crucial para su estabilidad política y económica. La lucha por la soberanía, la reconquista fallida. A pesar del reconocimiento internacional, España aún no aceptaba la independencia de México. En 1829 lanzó un intento de reconquista. Una expedición militar española desembarcó en Tampico con el objetivo de recuperar el control del territorio. Sin embargo, las fuerzas mexicanas, lideradas por el general Antonio López de Santa Anna, lograron derrotar a los invasores, poniendo fin a la amenaza de reconquista. Este fracaso demostró la firmeza de la independencia mexicana y fue un golpe decisivo para las ambiciones de España. Finalmente, en 1836, España reconoció como una nación independiente sellada por la soberanía a México. Esos eventos fueron fundamentales para la construcción de México como una nación soberana y autónoma, sentando las bases de la joven república que, a pesar de sus desafíos, continúa avanzando hacia el futuro.